Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a todos los presentes que hayáis venido hasta aquí, hasta Elizondo, para vivir este acto, que a todo el equipo del PP, bueno, tanto a nivel nacional, PP vasco, PP catalán y sobre todo PP Navarro, nos hace mucha ilusión poder celebrar este acto y sobre todo poder celebrarlo aquí, ¿no? Por el simbolismo y todo lo que representa. También dar las gracias tanto a Carlos como a Alejandro, porque la verdad es que desde el primer momento que les planteamos esta opción, que Javier se puso en contacto con ellos, pues oye, se mostraron tanto ellos como su equipo totalmente disponibles, todo fueron facilidades, así que es de agradecer y yo creo que es una suerte para todos poder contar con la presencia tanto de Carlos como de Alejandro como de Javier en una tarde como hoy. Y yo creo que sobran los motivos, ¿no?, para poder celebrar este acto aquí en este pueblo. Pues, por ejemplo, sin irnos muy lejos, las declaraciones de este domingo del señor Arnaldo Tegui señalando directamente a nuestro compañero y amigo Carlos, que sabe que cuenta totalmente con el apoyo de todo el partido y de todo el mundo, como debe ser. Así que, y también hace poco, ¿no?, se veía en la prensa un artículo que demostraba cómo desde 2019 muchísimas pinturas en favor del nacionalismo, en favor de ETA, o los juegos y las triquiñuelas que se hacen con las banderas en varios sitios de Navarra, ¿no?, quitando las que no deberían quitar, como es la española y la navarra en muchos casos, y colocando otras banderas que no corresponderían. Así que yo creo que sobran los motivos. Y como leíamos también en prensa esta semana un artículo de la nieta de Herzog, ¿no?, que lo denominaba el peligroso bucle del olvido. Yo os recomendaría que lo leyerais si alguno no ha podido leerlo. Pues yo creo que todos estos actos, todos estos hechos, pues oye, demostrar que el PP está aquí para tomarse muy en serio esta situación, como llevan estos tres representantes que tenemos aquí años demostrando. Decir, por decirlo de alguna forma, que hemos venido para quedarnos, aunque a muchos no les guste y les vaya a molestar. Y nada, oye, pues por mi parte, nada, dar mucho ánimo, por ejemplo, a Carlos Iturgaiz con el tema del Athletic Bilbao, que yo sé que él está ahí un poco dolido, ¿no? Es una semana complicada para él, pero bueno, tenía que pasar Osasuna y así fue. Así que, oye, gracias a Carlos por venir, a pesar de lo del Athletic Bilbao. Y nada, aquí estamos en Elizondo, una tierra preciosa. Esperemos que no nos visite el Basajaun. No sé si habéis visto las películas de la trilogía del Baztán. Esperemos que los de Bildu, el PSN o quien sea no nos los envíen. Y nada, pues lo dicho, es un honor contar con alguien como Carlos, ¿no?, con su experiencia, Carlos Iturgaiz, desde principios de los 90 en el PP vasco, durante muchos años en diferentes puestos en Bilbao, luego ya a nivel de autonómico, presidiendo incluso el PP vasco, colocando al PP vasco en su momento incluso en segunda posición electoral en cuanto a resultados, lo cual tiene un valor incalculable, y más por cómo fue todo con su equipo, que bueno, junto a Jaime, María y demás, la verdad es que es una suerte. Luego también contar con Alejandro, ¿no? También, si no me equivoco, ya desde, también más o menos desde los 90, unido al PP catalán, en Tarragona, bueno, y ya los últimos años su gran labor como portavoz en el Parlamento en una situación tan complicada que ahora entraremos. Y por supuesto contar aquí con la presencia de Javier, también desde muchos años metido en la política, desde el 2015 parlamentario, en un parlamento como es el Parlamento de Navarra y una situación tan compleja como la que vivimos. Y ya una vez hechas las presentaciones oficiales o formales, bueno, para mí decir, bueno, yo soy Joaquín Álvarez, del equipo del PP de Navarra, y que para mí es un privilegio estar representando este acto contra Carlos, junto a Carlos, al cual, por favor, que no se malinterprete, al cual llevo siguiendo desde que era pequeño, Alejandro a sus intervenciones y Javier, que para mí es un amigo, o sea que estar aquí sentado junto a ellos es un orgullo. Y yo ya me callo, comentaros que esto no es un meeting, que esto es un encuentro entre amigos, tanto amigos los que están aquí sentados como vosotros. Va a ser un coloquio, cualquier momento que queráis preguntar algo, al final o cuando sea, esto es más que bienvenido. Esto es
para poner una primera piedra en este camino tan bonito y para demostrar que esto va muy en serio y que venimos a luchar, a trabajar y a escuchar a todos los habitantes y todos los navarros de toda esta zona. Bueno, y a todos los amigos del PP de Cataluña, el País Vasco y de Navarra. Así que nada, oye, que reine la alegría, que a veces parece que en la política solo hay malos rollos o enfados. Aquí es al contrario, en el PP hay ilusión, hay entusiasmo y hoy, por ejemplo, en la comida y en todos los lados ha reinado un ambiente estupendo. Así que vamos a traer alegría, vamos a traer esperanza y, como decía el acto, vamos a no perder el norte y a recuperar la ilusión. Así que si os parece, para ir rompiendo el hielo, no sé, Javier, si nos quieres contar un poco cuál es tu idea, cuál es tu proyecto para esta tierra, para esta nueva ilusión, ¿no? Este camino que empiezas ahora, bueno, que ya llevas recorriendo un tiempo, pero que viene a partir de ahora en adelante. Bueno, pues en primer lugar, como no, pues, agradecer vuestra presencia hoy. Yo creo que nos escuchamos, no hace falta quizás. Vuestra presencia hoy aquí, efectivamente un acto importante para el Partido Popular de Navarra, principalmente por dos cosas. Nosotros nunca hemos dejado de estar aquí. Puede decir mucha gente de la que hoy está en esta sala que hemos venido en varias ocasiones, hemos venido a visitar una parte importante de Navarra porque hemos estado presentes en diferentes carpas, pues, pues veníamos a informar, también a conocer cuáles eran las necesidades que tenía esta zona de nuestra querida comunidad foral de Navarra. Por lo tanto, venimos a poner otra piedra más de las muchas que hemos puesto y que efectivamente no vamos a dejar de poner, ¿no? Porque no queremos perder el norte, no vamos a perder el norte, pero no queremos perder el norte, ¿no? Y vamos a seguir dando una batalla en defensa de que aquí, en esta zona, también debe de existir lo decíamos esta mañana, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Una parte importante, libertad para una parte de la sociedad que desgraciadamente hoy aquí también está silenciada, ¿no? Porque si algo es cierto es que hay muchísima gente que no se ampara dentro de los partidos de nacionalistas, que no puede decir libremente, ¿no? Es muy poca la gente, como digo, que todavía puede dar el paso, ¿no? Y hay gente que se le respeta y agradezco, como no podía ser menos, la presencia hoy de varias personas referentes también en el ámbito, y me refiero principalmente a Begoña Salverro en esta zona tan querida, en esta zona tan respetada, en esta zona, ¿no? Pues efectivamente pusiste muchísimas piedras para dar visibilidad a una zona que quizás no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene, y por lo tanto creo que es conveniente siempre agradecer la labor que has desarrollado, ¿no? en esta zona. ¿Tenemos proyecto? Sí, tenemos proyecto porque el Partido Popular de Navarra es eso, un proyecto del Partido Popular de Navarra, sabiendo y conociendo las especificidades que tiene las diferentes zonas de Navarra, ¿no? Sé perfectamente que las situaciones o las necesidades que tiene el norte de Navarra nada tienen que ver con la ribera de Navarra, ¿no? Y me ha parecido curioso, y además es conveniente tener siempre una voz crítica, que me decía Silvia, que la ha conocido hoy, ¿no? Me decía que tenemos que venir mucho más. Y es cierto, tenemos que venir mucho más, no tenemos que olvidarnos de una zona tan importante para Digo que tenemos que venir efectivamente mucho más a una zona que nosotros, como decía, consideramos importante y vital para el conjunto de la sociedad navarra. También decía, no sé si habéis escuchado, que conocemos perfectamente que las necesidades que tiene la zona de norte de Navarra no son para nada similares a las que pueda tener la Ribera o Pamplona, ¿no? Pero sí que hay una peculiaridad que es un conjunto, y lo hablaba ahora con Begoña, ¿no? Viendo los datos, que afecta a toda Navarra y es principalmente los servicios sanitarios, ¿no? También en el norte de Navarra sufren las consecuencias de una mala gestión que hace que no tengamos garantizada una asistencia sanitaria en menos de 24 horas en la atención primaria. Por lo tanto, hay cuestiones fundamentales que en el conjunto de la sociedad navarra pues influyen en el día a día de la sociedad. Y viendo y analizando cuáles son las peculiaridades, no peculiaridades, sino las necesidades que tiene esta zona, yo creo que básicamente
dos cosas que podemos y que nosotros queremos poner relevancia, ¿no? La primera, que el norte de Navarra pues también quiere generar empleo, primero, para evitar que la gente se vaya a núcleos urbanos mayores, porque lo rural también es importante para nosotros. Y tenemos que hacer que el entorno rural salga favorecido en el ámbito también del empleo, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, ¿no? Porque, como decía, hacer territorio es hacer medio rural y tenemos que potenciar la educación en los sitios con pocos habitantes, con pocos niños, para evitar esos desplazamientos que existen. Y un modelo que nosotros queremos poner en práctica, porque ha funcionado bien, es el modelo de Castilla y León, porque si algo es referente Castilla y León es en el ámbito de la educación rural, por la despoblación. Y creo que también es un problema que se puede atajar poniendo en práctica medidas para, como digo, y como hablaba con Begoña antes y con alguno de vosotros, pues evitar esa despoblación, y eso hace cohesión. Pero la cohesión también se hace invirtiendo en infraestructuras. Hay necesidades de infraestructuras en esta zona, ¿no? Para mejorar las conexiones. Hay un debate que creo que también debemos hacer en profundidad con respecto también a la Nacional 121A, y creo que es importante contar con la opinión de todos los vecinos para ver cuál es la necesidad, no la necesidad, sino la solución que ellos plantean, ¿no? Porque es importante saber lo que quieren y realmente, para, como digo, tenerlos en cuenta en el día a día y en las opiniones que se necesitan. Pero también es una de las necesidades que tiene, y algo importante dentro de lo que es el proyecto del Partido Popular, la necesidad de empleo. Lo decía y lo he dicho en muchísimas ocasiones, no me olvidaré nunca de repetirlo, el hecho de que para nosotros las políticas de empleo son fundamentales. Y vemos últimamente que, bueno, que nos centramos en grandes núcleos, pero hay que poner en práctica medidas para aquellos que sufren las consecuencias, como decía, del abandono rural. Y Navarra, pues todavía a día de hoy no tiene unos marcadores, unos índices que tengamos un problema, por lo menos en la zona del norte de Navarra. Sí que es cierto que en otras zonas, zona media, hablando de Estella, sí que hay unos marcadores que indican que sí que se abandona más el medio rural que lo hacen en otras zonas, pero creo que para evitar esa cohesión, esa despoblación, es fundamental creer en factores fundamentales y creer en el ámbito rural. Yo creo que, lo decía antes Joaquín, más allá de explicar cuál es el proyecto, que hay proyecto, como digo, y vamos a insistir y vamos a ser insistentes, aunque a muchos no les guste que estemos hoy aquí. Me consta que a muchísimas personas no quieren que vengamos, porque creen que este territorio, este terreno es suyo. Decir que esto no pertenece a nadie, esto pertenece a cada uno de los habitantes de esta zona, y aquí lo único que viene el Partido Popular no es a molestar, sino a conocer, a saber, a escuchar y sobre todo a poner en práctica medidas que consideramos que así queremos haceros ver que se necesita por parte de la sociedad. Por lo tanto, no venimos a molestar, venimos a escuchar y, como digo, pues a saber de primera mano cuáles son los problemas de esta zona. Creo que es conveniente establecer un diálogo, ¿no? entre todos, y que nos digáis eso, pues qué es lo que veis, ¿no? que necesita principalmente esta zona. Yo siempre digo que la mejor forma de saber cuál es o qué es lo que necesitan es preguntando, ¿no? Y yo pregunto demasiado, quizás muchos dicen que pregunto mucho, pero creo que es conveniente preguntar para saber cómo podemos atajar los problemas que tienen. Entonces yo emplazo, más allá que hacer un monólogo por parte de los tres, tienen ahora la posibilidad, claro, de hablar, sino, como digo, a conocer y a entablar un diálogo y a plantear reflexiones. Entonces eso, hacemos una pequeña valoración por parte de... Bueno, yo creo que se me oye bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que para mí es un auténtico placer estar aquí. Y en el capítulo inicial, antes de plantear una reflexión, que al hilo de lo que comentaba el presidente, pues estando aquí en Navarra a mí me apetece dejar encima de la mesa, me lo pide el cuerpo, no sé si es oportuna o no, pero en el capítulo de agradecimientos, además del placer de compartir mesa aquí con buenos amigos a los que respeto y admiro, tengo también aquí nuestra secretaria general Amelia, que es lo mismo, respeto, admiro, Carlos, brillante portavoz, José, viejo compañero, viejo no por edad,
Antiguo, fuimos compañeros en el Congreso de los Diputados, una de las personas que he escuchado defender la agricultura con mayor brillantez. De todos, mira que llevo ya unos cuantos años en esto. El segundo capítulo de agradecimientos, bueno, evidentemente concejales, amigos y amigas, estaría saludando toda la tarde, es al PP de Navarra, porque debo decir que cualquier oportunidad que se me brinda de salir del manicomio del Parlamento de Cataluña la cojo como agua de mayo. Es terapéutica y yo volveré mañana tempranito a Cataluña renovado y a dar guerra y con las marchas completamente puestas. Luego hay otra cosa en la que os quería felicitar, es por el tipo de acto. No son tiempos en política en los que se hagan este tipo de actos. Sobre todo en tiempos de exaltación del resultadismo, no solo en la política, sino en cualquier ámbito de la vida. Aquí estamos sentados 3 presidentes, que conviene tampoco hacernos trampas al solitario. Es probable que dirijamos partidos que tienen menos concejales, sumados los 3, que la provincia de Burgos, el PP. O sea, seguramente. Y eso es así. Pero no olvidemos nunca una cosa. El músculo de nuestro partido, y es un músculo extraordinario, su potencia electoral, los graneros de votos que dicen los politólogos, estarán en Madrid, están en Castilla y León, han estado históricamente en Valencia, empieza a consolidarse el hecho de que Andalucía lo sea, Galicia, pero el alma está aquí. No lo olvidemos nunca. El alma del Partido Popular está en el País Vasco, está en Navarra y está en Cataluña. Independientemente de los resultados, no es un mitin que... Y el alma debe alimentarse, el músculo también, y por lo tanto la nuestra es una estructura muy grande. Pero no olvidemos nunca, insisto, en tiempos de resultadismo, que si no hay un alma que también se alimente, los proyectos van languideciendo y acaban perdiendo su esencia. Y yo estoy segurísimo que eso no nos va a ocurrir a nosotros, entre otras cosas porque seguimos creyendo en actos de este formato, que demuestran que el Partido Popular tiene vocación de servir a todos los españoles en cualquier lugar de la nación. Y ese es un mensaje esencial que tenemos que plantear. En segundo lugar, y es una cuestión que es la que decía que me pide el cuerpo decir, es porque nunca olvidemos una cosa. ¿Tiene España un problema de despoblación en el ámbito rural? Sí, severo, hay que combatirlo. ¿Tiene España un problema de competitividad de sus precios de la energía? Sí, lo tiene, hay que combatirlo. ¿Tiene un problema de agua? Aquí no evidentemente, pero sí en el Levante español, sí, lo tiene. ¿Tiene un problema de proceso de desindustrialización prolongado, demasiados años? También lo tiene. ¿Tiene problemas de competitividad en algunos de sus sectores económicos? También. Hay muchos problemas que tiene España y que los tiene que solucionar el Partido Popular, que es especialista en hacerlo. Pero el principal problema que tiene hoy España, porque de él emanan todos los demás, es la pretensión de algunos partidos políticos de la izquierda y el nacionalismo que en su momento firmaron el pacto constitucional de anular ese pacto, desacreditarlo y convertir a España por la puerta de atrás en una cosa distinta. Volver a las 2 Españas irreconciliables, las 2 Españas caínitas y la España que le impone a la otra mitad constantemente en función de qué gobierna. Eso es hoy a lo que nos enfrentamos. Y eso no es parole. Es gravísimo. Yo muchas veces pongo el caso de Argentina. Argentina no deja o no pasa de ser en 1920 la segunda economía del mundo y pujante, y en un siglo se convierte en lo que se ha convertido ahora por ciencia infusa o porque, en fin, los argentinos perdieron su talento. No, los argentinos siguen siendo argentinos con gran talento. Sus recursos naturales extraordinarios siguen allí. Argentina dejó de ser lo que era por malos gobiernos y la pérdida de la fuerza de sus instituciones. Cuando las instituciones democráticas pierden fuerza, se resiente la economía, la cesta de la compra y todo lo demás. Y por lo tanto eso también hay que recordarlo. Porque en esa pretensión de convertir España en una cosa distinta a la que todos los españoles nos dimos en la Constitución, Navarra es una pieza clave. En esa España nueva que pretenden algunos, hay que darle el derecho a la autodeterminación a Cataluña para que haga un referéndum, hay que blanquear a ETA en el País Vasco para convertir a ETA en un actor político legítimo como si hubieran sido demócratas de toda la vida, y hay que brindarles un regalito llamado Navarra para que se la anexionen si lo desean. Y por lo tanto, aquí hay que dar una batalla de las ideas. Una batalla de las ideas muy intensa. Y no se puede renunciar a esa batalla de las ideas por incómoda que sea.
Yo muchas veces lo explico. Yo tuve años muy felices en los que fui primer teniente de alcalde de Tarragona y vicepresidente de la Diputación. Nunca volvería a ser así de feliz. Mi vida era muy tranquila, gobernaba, más o menos las cosas iban bien, siempre había problemas. Lo fastidiado ha sido ahora. Pero yo sabía y soy consciente del desgaste que provoca defender esas cosas. Pero hay que hacerlo. Porque si tú no les paras los pies, van ganando un espacio y otro y otro. Y cuando te das cuenta, le han dado la vuelta al calcetín y el sistema de valores suyo ha penetrado de tal manera en tu sociedad que ya prácticamente careces de instrumentos para darle la vuelta. Que es lo que, por desgracia, durante una década hemos vivido en Cataluña. Por eso yo os animo a apoyar a un magnífico presidente que tenéis ahora mismo, que es, lo decía en la rueda de prensa, está llamado, además de desarrollar responsabilidades de partido, que ya las tiene, también responsabilidades institucionales de máximo nivel, y dar con él y con su equipo la batalla de las ideas para que Navarra siga siendo Navarra, para que los navarros sigáis siendo navarros y los españoles, por supuesto, lo que os dé la gana ser vosotros, que para eso tenéis todo el derecho del mundo a serlo. Y aquí simplemente, con toda la humildad del mundo, antes también lo decía muy bien Carlos, Dios me libre de dar lecciones a nadie, tampoco ando de porcentaje de voto como para andar dando mucha lección, pero moral del alcoyano la sigo teniendo. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Carlos. Primero, antes de saludar a mis compañeros, quiero hacer aclaraciones y responder a agravios. La primera aclaración es que cuando decía Joaquín, nuestro moderador, con qué alegría vienen estos, el que viene con alegría es Alejandro, porque ha traído unos pantalones blancos sanfermineros aquí a Elizondo. Allá donde fueres a lo que viene. Pero está claro que la pretensión de Alejandro es que el pañuelico rojo se lo ponga Carlos García Danero en poco tiempo, cuando sea alcalde de Pamplona, que ya nos ha invitado a los Sanfermines a la balconada de eso. Algo que hemos sacado ya de este viaje, evidentemente. Lo segundo, yo siempre digo, tengo sangre navarra, mi abuelo era de Tierras de Estella, nació en Mañeru, era carlista y tradicionalista como muchos en esta tierra, era español hasta la médula y hasta la médula de los Asuna. Y tiran algunos, ¿se te quedó algo? Pues estoy muy jodido por lo que ha pasado el otro día y evidentemente que yo os voy a hacer os voy a decir una verdad. Mi hijo tenía sacado el billete a Sevilla, como muchos en Bilbao. Tenía el hotel sacado a Sevilla. Y yo le he dicho, mira, no hay mal que por bien no venga, lo revendes y le sacas a los de los Asuna, que como ellos nos venden los jugadores mucho más caros a los del Atleti de Bilbao, les vas a vender el hotel y el viaje no puede porque está el nombre, lo ha perdido Mikel, el poder ir a ver al Atleti en la final con el Real Madrid. Pero os deseo suerte por el espíritu de mi abuelo. Eso. Y lo tercero lo comentaba Alejandro al comienzo, antes de entrar a la salutación, era que yo he venido hoy cuando he hablado con la prensa les he dicho, mire, yo soy un vasco, que yo no estoy aquí para dar ni lecciones, ni para decir lo que tiene que ser, ni lo que tienen que hacer los navarros, porque evidentemente ya están otros vascos, los nacionalistas, para decirnos todos los días lo que tiene que ser Navarra, lo que tiene que hacer Navarra, cómo se tiene que moldear Navarra, y que simplemente yo lo que vengo aquí es a explicar lo pernicioso que es el nacionalismo obligatorio y los socios del nacionalismo obligatorio, que brevemente lo comentaré en unos momentos. Lo digo porque yo también quiero agradecer a todos mis compañeros, no los voy a citar a toda la primera fila y a la segunda y a la tercera, porque yo digo que aquí todos somos compañeros, todos somos importantes, pero sí me lo dejaréis que en nombre de todos vosotros haga especial mención a Javier García, porque es nuestro futuro Lendakari de Nafarroa, que no le gusta nada que le diga esas cosas, siempre pone caras. Pero sí es muy importante el papel que estáis desempeñando aquí en Navarra. Y yo te quiero agradecer, y creo que lo hago también en nombre de Alejandro, de los dos, que nos hayáis invitado a este acto y que hayáis querido hacerlo con ese nombre, de decir, en el norte, por lo que conlleva el norte de Navarra, ¿no? De la importancia que tiene el norte, de no perder el norte. Un amigo mío, amigo de muchos de vosotros, que es mi pater
en la política, que es Jaime Mayor Oreja, siempre me dio 2 consejos. Y los 2 consejos que me dijo en política, me dijo: Carlos, 1, en política nunca hay que perder el norte. Y segundo, que va ligado al no perder el norte, en política no hay que hacer cosas raras. Y eso es muchas veces las que hemos hecho en el partido nuestro, o las que hacen los demás partidos políticos, y así les va. Y sin duda alguna, yo creo que hay que marcar con fuego esas dos frases, evidentemente, de Jaime Mayor. Yo os decía, en el tema que os he comentado anteriormente, cuando hablamos muchas ocasiones del nacionalismo, y que aquí no lo olvidemos, Alejandro lo comentaba también, Navarra para el nacionalismo es la joya de la corona. No solo porque el nacionalismo quiera, en esa hipotética Euskal Herria, en su Itaca perdida, que quieren hacer que la capital de esa Euskal Herria siempre sea Navarra. Pero siempre sea Iruña, Pamplona, como dicen ellos. Pero es que el nacionalismo obligatorio siempre ha pretendido que Navarra esté integrada en Euskadi, y para ello lo han hecho falseando la historia, falseando la geografía, falseando los símbolos, falseando los signos, falseando absolutamente todo en esta tierra. Es más, ellos pretenderían y estarían encantados de que la fiesta de Navarra no sea San Francisco Javier, el día 3 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Sino que sea el Aberri-Eguna, que lo hemos celebrado los vascos hace pocos días. Quieren y pretenden que las cadenas de Navarra desaparezcan como escudo vuestro y se ponga el escudo de la comunidad autónoma vasca, lo que es la comunidad autónoma vasca. Quieren y pretenden, además, que el euskera no sea oficial en algunos municipios, en alguna parte de la comunidad, sino que sea en toda Navarra. Quieren y pretenden ellos también, desde el nacionalismo obligatorio, que Navarra, además, la bandera no sea la roja con las cadenas de Navarra, sino que sea la ikurriña. Y así podríamos estar horas y horas hablando de lo que pretenden, lo que quieren desde el nacionalismo obligatorio. Pero aquí hay una verdadera tragedia, y no nos vamos a engañar. Es que cada vez más el nacionalismo en esta tierra va avanzando posiciones, está ganando posiciones. Y nosotros, los 3 presidentes, somos 3 presidentes de comunidades autónomas donde vivimos con el nacionalismo, ese nacionalismo que yo llamo obligatorio, y el que es la crispación, la división, la radicalidad, la fragmentación, el enfrentamiento al resto de España y el hacer daño a España por los planteamientos de odio que tiene ese nacionalismo con el resto de los españoles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que son vasos convergentes. Hay veces que no tienen nada que ver una persona del PNV con uno de Esquerra Republicana de Cataluña, o uno de Junts con los de Cartasuna, o con los de Bildu, con los de el Partido Demócrata de Cataluña. Es decir, no tendrán nada que ver, pero sí tienen algo. Tienen en común el odio a España, el rechazo a España y a lo español. Y aquí no nos olvidemos de que siempre están dispuestos, desde el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, a ayudarse en todo y a crear procesos, como dicen en Cataluña, en el momento en que ellos vean las debilidades de nuestro país. Y en esas debilidades de nuestro país, aquí hay que hacer un relato, hacer memoria histórica reciente de lo que ha pasado durante este tiempo. Estamos, amigas y amigos, en una verdadera alocada carrera de relevos del nacionalismo vasco y catalán para defenestrar a España. Esa carrera de relevos comenzó en Euskadi con el Endacari Ibarretxe, donde él empezó a apuntalar ya los planteamientos para ir hacia una autodeterminación. Le salió mal, entre comillas, porque fue al Congreso de los Diputados y volvió con el rabo entre las patas hacia Vitoria, pero los que pensábamos, o algunos que creían y que esbozaban una alegría, una sonrisa de que había sido un triunfo de la democracia, de la Constitución, no pensaron en ningún momento que ese relevo
ese testigo se lo iba a pasar inmediatamente desde Euskadi a Cataluña. Y ahí lo recogió primero Artur Mas, se lo dio a Puigdemont, se lo dio a Torra, lo tiene Aragonés, y ahora es ese enfrentamiento, confrontación, donde esta misma semana, como bien sabe Alejandro, el propio Aragonés ya ha anunciado, ha amenazado con un referéndum para Cataluña. Pero es que esto no se va a quedar en Cataluña. Es que ese relevo otra vez va a volver al País Vasco. Y ya está. Ese que le ponían algunas veces de moderado como Urkullu. A mí me hace gracia esto los moderados. A mí me recuerda cuando a Juan María Atutxa era consejero del Interior y muchos decían en Madrid, en la Corte y Villa, no, es que Juan María Atutxa es otra cosa. Madre mía. Dice, y Urkullu va de moderado, pero es que hace unos días, solo unas semanas, en el Parlamento Vasco, el nacionalismo vasco, a una propuesta de Podemos, han votado con Urkullu a la cabeza de que desaparezca la Constitución española, desaparezca la monarquía parlamentaria, se cree la República y además de crearse la República, se haga todos los pasos hacia la autodeterminación. A mí esto de la República, la verdad es que me hace mucha gracia, porque cuando yo les veo en el Parlamento Vasco a estos partidos políticos y yo les miro y pienso, vamos a ver, todos defienden la República, pero ¿qué coño de República quieren estos? Vamos a ver. Los de Podemos, la República de los piratas del Caribe, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estos son los que luchan contra los derechos humanos de la oposición, les encarcelan, meten al obispo en Managua en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero miras a los de Bildu y la República es la República de ETA, que manden los jefes de ETA en la República de Bildu. Pero es que, ¿quién está mandando en Bildu en estos momentos? Si está David Pla, Elena Belorqui y el propio Otegi, ilustres perlas que han sido todo terroristas y que son delincuentes porque han estado en la cárcel todos ellos por cometer los crímenes que todos conocemos. Pero es que además, para el Partido Nacionalista Vasco, la República es no la República esa de Ikea de su casa, que es la del anuncio, pero sí la de su casa, la del Bachoqui, es decir, la que todos tengan el carnet del Partido Nacionalista Vasco o Geroa Bai, transformista en Navarra, y que puedan hacer ellos una sociedad que ya lo están haciendo, clientelar, y que donde el que manda, los que mandan, son evidentemente los de el Bachoqui, como os decía anteriormente. Bueno, esos son un poco los proyectos. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto? Que no es una broma, que cuidado, es que siguen avanzando, es que avanzan en Navarra, es que avanzan en Cataluña, es que avanzan en el País Vasco, es que se instalan, es que Bildu puede ganar en las próximas elecciones. Y aquí tenemos otro actor que no nos hemos olvidado de él, pero que es el máximo responsable de lo que está pasando, las desgracias que hay en España, que se llama Pedro Sánchez y que es el Partido Socialista. Y que Pedro Sánchez, desde un principio, lo que ha intentado es hacer un frente, algunos llaman Frente Popular, ese frente de izquierdas, con los nacionalistas, con los separatistas, con los golpistas, con los proetarras, que en el objetivo de todos ellos es que para los nacionalistas y los separatistas, cuanto peor España, mejor para ellos. Y eso se lo aporta Sánchez. Pero además es que odian tanto al centro derecha o a la derecha española que todos ellos estarán unidos para hacer lo que quieran los enemigos de España. Y eso se lo permite Sánchez. Hoy, fíjate, hoy ha ocurrido, bueno, ocurrió ayer, lo habéis visto, en Galdácano, un municipio de Vizcaya, donde a los ilustres ilustres Bienzobas, al ilustre Chapote y al ilustre Thierry, el alcalde de Galdácano, de Bildu, partido muy democrático, como todos sabemos, les ha catalogado, les ha dado ya la orden de víctimas. Es decir, los verdugos pasan a víctimas. Este es el país, ya lo conocéis, de todo al revés. Bueno, dice, hoy han salido, se echan las manos a la cabeza y salen el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista diciendo que qué barbaridad y que van a ir al Parlamento Vasco a presentar una proposición o de ley para que den marcha atrás, para que bla, 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 bla. Oiga,
Yo os voy a contar una anécdota. En el Parlamento Vasco hay una diputada de Vox, una. Esa diputada de Vox, cada vez que presenta una proposición no de ley o cualquier proposición, los únicos que le respondemos es el Partido Popular y Ciudadanos, que vamos en coalición en el Partido Popular, en el Parlamento Vasco, perdón. Los únicos. Tanto Bildu, tanto Podemos, tanto el PNV, tanto el Partido Socialista no intervienen. Ya puede decir lo que quiera la de Vox. No intervienen. Le hacen el cordón sanitario. Y resulta que aquí, al partido político de la ETA, al partido político que justifica los asesinatos del terrorismo, al partido político que no condenan los asesinatos, que no condenan los ataques y amenazas a compañeros nuestros de las nuevas generaciones del País Vasco, a familiares nuestros, a las erchañas, a estos que son los secuaces de ETA, puente de plata, alfombra roja, y es más, y van y pactan y están pactando la educación para que desaparezca el castellano en las escuelas de Euskadi, todo sea oficial en euskera, y para que los colegios concertados desaparezcan como tales y los colegios religiosos pasen a ser, ojo, todos los religiosos pasen a ser laicos. Pero aquí también hay que contar la verdad, con el silencio de curas, monjas, frailes que no han dicho absolutamente nada, porque al final, poderosos caballeros don dinero, porque les van a untar más haciéndoles estas cuestiones. Bueno, cuando esto está ocurriendo, evidentemente, nosotros, yo no quiero dar un mensaje pesimista, evidentemente estamos nosotros no solo para aguantar y resistir, sino para transformar la sociedad, y necesitamos del Partido Popular en Cataluña, en Navarra y en el País Vasco, porque, de verdad, somos el dique de contención, el único dique de contención. Nos hemos quedado solos. Es que antes, en tiempos de mi primera fase, cuando era presidente del Partido Popular, cuando yo tenía a los Nicolás Redondo Terreros, incluso a Ramón Jáuregui en los socialistas, bueno, es que nos podíamos apoyar, entre otras cosas porque estábamos en el mismo corredor de la muerte unos y otros. Venían a por todos nosotros por ser constitucionalistas. Pero ahora yo no puedo con ninguno de ellos optar absolutamente a nada, porque el único partido político que se ha quedado constitucionalista, estatutista, vasquista, foralista, españolista y europeísta en el País Vasco es el Partido Popular. Y por eso, como yo sé lo que sufro en el País Vasco, yo quiero que Navarra sea foral y española. Queremos conocer un poco a cada uno de vosotros tres, ¿no? Entonces yo quiero que, entre otras cosas, que nos contéis por qué en su día cada uno de vosotros, en vuestro momento, decidís dar un paso adelante, porque yo creo que a veces también la ciudadanía y todo el mundo, y precisamente a veces en estas tierras, ¿no?, que pueden ser un poco más conflictivas, por decirlo de alguna forma, o que ha habido ese sentimiento un poco, como decías tú antes, de que, oye, que nos reclaman, ¿no?, que no les abandonemos. Para que la gente vea más cercana a la política, quiero que cada uno de vosotros nos contéis por qué decidisteis en su momento el dar el paso a la política, que acerquéis la política a la ciudadanía y las cosas bonitas, ¿no?, que también hay en el día a día, que es lo que veis, que es como comentábamos antes en la comida, hay dos tipos de personas a veces, ¿no?, los felices y los políticos. Pero que nos contéis por qué la parte bonita de la política, la parte que es dura para vosotros, porque al final estáis en tres territorios, como decimos, que a veces pueden ser un poco más conflictivos, pero oye, que nos contéis un poco vuestra visión, un poco pues, vuestro lado más humano, ¿no?, de por qué decidisteis dar el paso y todo lo que representa para vosotros la política, para que también veamos la parte alegre. Y no hay nada que fastidie más al nacionalismo, a sus votantes y a sus defensores, a toda la izquierda en este caso, que vernos sonreír. Entonces vamos a lanzarles ese mensaje de esperanza primero a los ciudadanos y luego de alegría a nuestros adversarios políticos y a veces más que políticos. Así que nada, os invito a que nos contéis la parte bonita y por qué disteis ese paso para hacer esto también un poco diferente a otras veces. Independientemente de eso, había dos cosas que has dicho, Carlos, que me parece fundamental. Decías que tenían los partidos independentistas, Bildu, nacionalistas, tenían algo en común, que es efectivamente que quieren destruir aquello que tanto amamos, ¿no?, que es España, ¿no? Pero es que además tienen algo en común.
y es que todos pactan con el Partido Socialista. Ah, claro, evidente. Con el Partido Socialista, a día de hoy en Navarra ya sabemos en qué lado está. Ya sabemos que el Partido Socialista hoy básicamente es garantía de llegar a acuerdos con EH Bildu, ¿no? Y que a día de hoy no se haya enterado, pues evidentemente tiene un verdadero problema. Tiene un verdadero problema que el Partido Sanchista ya ha contaminado Navarra, también ha contaminado Navarra. Y lo que tenemos que evitar es, a toda costa, es parar ese avance del sanchismo en nuestra comunidad, ¿no? Y para eso hay que dar garantías también a la sociedad, fundamentalmente de decirle que, oye, que el Partido Popular tiene muy claro con quién no va a pactar nunca. Aquí en Navarra tenemos muy claro que no vamos a pactar nunca con el Partido Socialista. Y no vamos a pactar nunca porque está tirado a los brazos de quien, como bien decías, Carlos, quiere destruir el conjunto de nuestro país y hacer una Navarra completamente diferente integrada en otra comunidad a la cual tenemos muchísimo cariño, tenemos muchísimo respeto y efectivamente compartimos muchísimas cuestiones, pero siempre desde, como digo, desde puntos institucionalmente totalmente diferentes. Y hacías también referencia, antes de entrar en por qué entramos en política, hacías referencia a que el otro día, o les gustaría a los nacionalistas, celebrar el Ospaguna como fiesta de Navarra. Pues mira, está claro que no lo van a conseguir nunca. Y está claro que el Partido Popular está aquí única y exclusivamente para evitar y para construir un gobierno constitucionalista. Porque Navarra sí está claro que algo necesita, es parar el avance, como decía, del sanchismo, y para eso el Partido Popular es clave a la hora de formar un gobierno constitucionalista. Y todo pasa por el Partido Popular. Y eso debe de quedar bien claro. Y el otro día pudimos escuchar cómo criticaba el coordinador de H. Bildu, ¿no? A nuestro compañero Carlos, hablaba también de Sergio y del Partido Popular, y lo que está claro que vino a decir lo que ya sabemos, que quiere la independencia de Navarra, y está claro lo que no queremos nosotros, sobre todo pertenecer a ninguna otra comunidad que, como decía, respetábamos, y queremos nosotros lo que quieren los navarros, lo que decías. Navarra es tan foral y tan española porque la mejor forma que tenemos los navarros de sentirnos españoles es pertenecer a esta gran comunidad foral con su historia, con sus tradiciones, que es Navarra. Dicho esto, ¿para qué uno está en política? Para transformar la sociedad, ¿no? Yo creo que la política, el servicio público, es eso, ¿no? El poder transformar la sociedad a lo que queremos llegar, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que se pueden aportar desde dentro. Por eso creo que también es buen momento para animar a todas aquellas personas que ven que las cosas no funcionan, a no solo decirlas, sino implicarse a la hora de hacerlas. Eso es importante. Es importante que sí, que nos contéis, como decía, cuáles son las necesidades, pero también es mucho más importante el poder llevarlas a cabo. Y eso es bonito. Eso es una forma también de transformar la sociedad desde dentro. No podemos permitir que a los políticos nos digan que somos que todos somos falsos, que todos somos corruptos, que todos somos mierda. Todo el mundo que está en política sabe perfectamente que aquí está uno para servir. Para servir a la comunidad, para servir a sus vecinos, para poner en práctica medidas encaminadas a mejorar, sí, la vida de cada uno de los ciudadanos de Navarra. Porque creo que todos los que estamos aquí presentes persigue ese objetivo. Persigue trabajar en su día a día para poner en práctica medidas para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Y por lo tanto, aprovecho para que todas las personas, que sí que está muy bien, que nos den su opinión, que valoren ciertas cuestiones, que se metan en el mundo y que desde dentro pongan en práctica medidas para transformar lo que queremos y construir la sociedad que queremos. Porque, repito, quizás demasiado, desde fuera está muy bien decir, pero es mucho mejor desde dentro trabajar para contribuir a una sociedad en la que queremos. Por lo tanto, uno se mete en política para transformar la sociedad en la que quiere vivir y sobre todo dejar un futuro mejor que el presente en el que hoy vivimos. Por lo menos esa es mi perspectiva a este respecto, ¿no? Yo creo que tenemos que contribuir a eso, a mejorar la vida en el presente, pero sobre todo dejar un futuro, a las nuevas sociedades un futuro que tengan un buen porvenir. Y creo que esa es nuestra obligación, trabajar en eso, ¿no?
y desde el Partido Popular no tengo ninguna duda que eso es lo que hacemos en nuestro día a día, en el minuto, en el segundo en el que trabajamos siempre con la vista puesta en eso, en contribuir a mejor. Que acertaremos muchas veces y fallaremos otras muchas. Eso está claro. Mi padre y mi abuelo siempre han dicho que el que anda tropieza y que es mejor tropezarse que no hacerlo. Entonces yo me tropezaré muchas veces, pero es símbolo de que andamos. Y como digo, erraremos muchas veces, pero acertaremos muchas otras. Así que transformar Navarra es el principal objetivo que tiene. Es un tipo de pregunta poco convencional, ¿no? Yo estaba pensando por dónde tiro yo ahora, ¿no? ¿Cómo explico esta historia? Yo es que siempre quise ser político. Ya sé que eso es un poco friki, pero siempre quise ser político. Soy hijo de un camionero de obra de origen asturiano, que eran vaqueros de alzada, que lo comentábamos, tenía toda la familia vacas y tal, pero mi padre nunca le acabaron de convencer las vacas, hizo camionero de obra, luego fue cargador, y él era muy de derechas, era fraguista. Y mi madre, comunista. Era muy seguidora de Gerardo Iglesias. ¿Os acordáis de aquel secretario general minero, asturiano, minero, que tenía muchos fans en Asturias, ¿no? Entonces ya viví, nunca llegó la sangre al río, gracias a Dios, pero viví discusiones políticas acaloradas en las sobremesas de niño, ¿no? Y aunque todo el mundo dice que me parezco más a mi madre que a mi padre ganó la batalla y yo me hice, ya desde muy pequeño ya tenía simpatías, porque entonces era Alianza Popular. Y dirigí mi vida, claro, lo de la política es totalmente aleatorio, ¿no? Yo estudié ciencias políticas, fui 10 años profesor universitario de ciencia política, todo orientado a la política y al final, lo que pasa es que, claro, tomé la decisión en principio más irracional, porque si eres catalán y te apasiona la política y quieres medrar, lo último que haces es meterte en la sede del PP. Te haces convergente y todos eran prebendas y todos eran alegrías y mi vida hubiera sido muchísimo más tranquila y muchísimo más apacible. Pero me dio por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué elegí el PP? En primer lugar, porque ya siempre tuve muy claro que yo, tarraconense, hijo de asturianos, pero siempre me he sentido profundamente tarraconense y catalán y muy orgulloso, pero también español. Y por tanto eso para mí era una barrera para cualquier otra formación política. Y luego, pues sí, era un chaval de derechas. Yo siempre he dicho, nunca me ha dado miedo la palabra. ¿Qué significa derecha? Bueno, para cada uno puede significar una cosa. Para mí significa, en líneas generales, creer en la libertad del individuo para buscarse la vida, en la libertad para elegir la educación para tus hijos, en la libertad, en definitiva, para moverte en el mundo con unas reglas, por supuesto. Y lo segundo, un cierto respeto a la tradición, respeto a la familia, respeto a los antepasados que nos han dejado un legado que no venimos al mundo a redimirlo, sino que venimos a mejorarlo un poquito, como bien decía Javier. Si somos capaces de mejorar un poquito lo que recibimos, ya hemos consagrado nuestra actividad política. Y yo, por lo tanto, pues siempre he tenido esta auténtica pasión vocacional por la política. Y sí, y acabo con esta reflexión, yo también comparto que por difíciles que sean las circunstancias, tenemos siempre que defender nuestras ideas dentro de lo posible con una sonrisa. No siempre es fácil. Evidentemente, Carlos lo ha vivido de manera mucho más dramática. También en el PP catalán asesinaron a dos de nuestros compañeros concejales, Paco Cano y José Luis Ruiz Casado. Yo mismo me levanté recién elegido presidente del PP catalán con el coche destrozado en mi propio parking de mi domicilio. Imaginaros, yo estaba durmiendo y, claro, lo piensas y no sonríes, porque tú estás durmiendo con tu familia y abajo alguien te está rayando y destrozando el coche. No es una experiencia agradable. Pero hay que hacer de tripas corazón porque efectivamente ahí, como decía la Pantoja, dientes, que es lo que les joda. En los momentos, y esto no tiene que ver con la dureza del proceso que hemos vivido en Cataluña, que es gravísimo lo que hemos vivido y por lo tanto, cuando hay que ponerse serios, hay que ponerse serios y, como decía antes, no ceder ni un milímetro. Pero claro, los separatistas, los con los que yo convivo, tienen malas intenciones, pero a veces son muy cómicos y dan risa. Tú ves a Quim Torra cuando dijo, yo me vi obligado a responder, que los catalanes teníamos más en común con los escandinavos que con los españoles, y fue cuando le tuve que decir, usted se parece más a mí que a un saltador de pértiga noruego, es usted un españolazo como yo. Claro, porque es que era absolutamente increíble que Quim Torra con ese careto pudiera decir,
de Alfredo Landa, porque es que parece sacar, es que pues, podría decir que es otra cosa que un español. Es que Quim Torra es muy español. O sea, es así. O cuando sale Junqueras también diciendo que los catalanes teníamos más en común con los franceses que con los españoles, ¿no? Junqueras, el Alain Delon español, también el epítome de la belleza, ¿no? Con el debido respeto, aquí ninguno somos Alain Delon. Pero claro, es que llega un momento, bueno, pues estas cosas, efectivamente, reírte de ese supremacismo, de esa vocación que tienen de ser mejores que los demás, que es algo común a todo el nacionalismo, creo que hay que combatirla también con humor, para que se pongan frente al espejo y vean que independientemente de cualquier procedencia, independientemente de la ideología, al final somos una comunidad de libres e iguales, los españoles, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, unos con más pelo, otros con menos pelo, unos más listos, otros más tontos, más guapos, menos guapos, pero que eso no nos diferencia de cara a la política y a la ciudadanía. Es algo que el nacionalismo nunca ha entendido. Yo creo que por eso, simplemente por eso, ya merece la pena dedicarse a la política. Y resisto, sí, también. Insisto, o sea, de verdad merece la pena porque alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y nos ha tocado a nosotros. Lo mismo que decía antes de Convergencia, si hubiéramos, siendo peperos, hubiéramos sido de Palencia o de Burgos, también, pues hoy seríamos presidentes de todo, alcaldes de todo, y eso lo tenemos un poquito más complicado. Pero nuestro trabajo es muy importante también. Yo no sé cómo lo ves. Claro que es importante. Yo decía anteriormente lo de los vasos comunicantes entre los nacionalistas. Tú estabas hablando de Quim Torra, acordaros del RH negativo de Arzayus y del cráneo de los vascos diferente, ¿no? Y dice, yo me quedé no positivo, será porque tengo 3 abuelos vascos y uno navarro, y el navarro no sé si es que hizo la diferencia de lo vasco, y por eso Navarra no puede ser Euskadi. Bueno, permitidme que para esa pregunta os haga también yo, me voy a permitir que os haga una anécdota real que me pasó y que en tiempos de Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados, no sé si Juan Cruz Lapazarán estaba ya en el Congreso en aquel momento, me llamó un día, me hicieron presidente del partido, yo tenía 30 años, con 28 había sido secretario general del Partido Popular del País Vasco y con 30 marcha Jaime Mayor Oreja del Ministerio del Interior y cojo yo las riendas del Partido Popular del País Vasco. Bien. Y me llama Federico Trillo, que era presidente del Congreso, y me dice que me quiere conocer y que me invita a comer en el Congreso en su despacho. Maravilloso despacho, de esto de madera, noble, como mandan las normas al presidente del Congreso de los Diputados. Y durante la comida empieza a hacerme preguntas y preguntas y preguntas. Ya solo le faltaba poner el foco ese de la policía que te pone aquí. Yo ya estaba incómodo. Y hay un momento, ya, yo creo que ya me veía la cara y que me dice, te preguntarás por qué te hago tantas preguntas. Y le digo, pues mira, te voy a decir que sí. Y además te voy a decir una cosa, ya me estabas incomodando aquí. Y dice, no, yo te lo voy a explicar. Mira, he tenido un viaje a China. Y en el viaje a China con los diputados venía un diputado del Partido Nacionalista Vasco, que se llama José Juan González Chávarri. Y entonces José Juan González Chávarri un día, allí en el hotel, me coge en una parte y me dice, oye Federico, te voy a hacer una pregunta, o mejor que una pregunta, una reflexión. ¿A ti no te parece raro que un tío de 30 años, que es de Santurce, que habla euskera, que es joven, que sea del Partido Popular? ¿Tú no crees que puede ser un infiltrado del CNI? Dice, bueno, pues eso es el nacionalismo. Nos reímos, pero eso es el nacionalismo. Es decir, si tú eres un ave raris para el Partido Nacionalista, porque eras joven, porque eras de Santurce, porque eres de la margen izquierda, porque hablas euskera. Y yo aprendí euskera cuando preguntabas, ¿y por qué te hiciste? Mira, toda mi cuadrilla eran nacionalistas y ninguna hablaba euskera. Y yo para ellos era el facha, el español. Y yo dije, os vais a joder, yo voy a aprender euskera, vosotros no. Yo me fui al Euskaltegui, lo aprendí con 14, 15 años. Yo hoy apruebo pues el euskera, por lo menos me defiendo, y ellos no tienen ni papa de idea. Sí, son los del euskera del ascensor, el que bajan en el ascensor, egunon o agur, y cuando les empiezas a hablar euskera ya no saben por dónde va. Bueno, eso es, ¿no? Entonces,
siguiendo, ¿por qué te metías en política? Yo, en mi casa, sí es verdad que a mis abuelos, como he dicho antes, el navarro era muy carlista, pero el vasco también era muy carlista. Y siempre suele decir, es que en las casas no se habla de política. En mi casa se hablaba de política. Yo les oía a mis abuelos las batallas de la guerra, las cuestiones de la guerra, eran como los amigos, los abuelos cebolletas, contando esas historias, y eso te impregna y te anima, y tú allí tienes que decir, ¿soy nacionalista o no soy nacionalista? Si no soy nacionalista, ¿soy de derechas o soy de izquierda? Y recalé en un momento lo que era el Partido Demócrata Popular, la democracia cristiana, ¿no? Junto con otros compañeros ilustres, Jaime Mayor Oreja, o Julen Guimón en aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando esto ocurre, dices, es verdad, yo os lo tengo que decir. A mí me han preguntado muchas entrevistas y me han dicho, ¿te ha merecido la pena ser presidente del Partido Popular del País Vasco? Y yo siempre les he dicho, mira, yo, si lo llego a saber, mi mujer me dijo, pero ¿sabes dónde te metes? Éramos novios, lloraba aquel día por haberme afiliado al PDP, no sabía la pobre lo que venía. Pero evidentemente, os tengo que hacer una confesión, porque aquí estamos entre compañeros y amigos. Yo os voy a decir dos cosas. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir, ni para el peor de mis enemigos, ni para Otegi, fijaros, le deseo lo que me ha tocado vivir en la política. He tenido que enterrar a los 7 compañeros del País Vasco en mi etapa. Todos me tocaron a mí. Y han intentado matarme, y han ido contra mi familia, y evidentemente tú dices, ¿eso qué te hizo? Pues te hace callo. Y dices, si vienen a por mí, dice, yo sé que vienen a por mí, dice, si quieren tela y media van a tener estos días. Porque lo fácil hubiese sido en ese momento. Cierro la persiana y me marcho. También es verdad, os tengo que decir, nosotros en aquellos momentos no cerramos la persiana, como se suele decir, porque teníamos al resto de España. Pero no solo a los de nuestro partido. Gente que te paraba en España y decía, yo soy de Izquierda Unida. Dice, pero adelante, ánimo, lo que estáis haciendo, porque tal. Dice, si no hubiésemos tenido el apoyo, la ayuda del resto de España, llega un momento en que dices, ¿merece la pena estar aquí? Que sé que me pueden matar, que voy a seguir enterrando a compañeros que enterré a 7, pero unos cuantos intentaron matarles también y se salvaron por los pelos. Entonces, cuando todo esto ocurre, claro que te hace callo, y entonces para mí fue vital lo que ocurrió. Algunos dirán, vaya locura, evidentemente, pero cuando algún otro me ha intentado tocar, ¿y por qué no te vienes a otro partido, otras cosas? Le digo, mira, yo siempre viviré y moriré en este partido político por el respeto a esos compañeros que yo, con las siglas del Partido Popular, he tenido que enterrar. Por lo tanto, Bueno, yo creo que este acto también sirve en homenaje a todos esos compañeros que mencionas, tanto en cualquier, no sí, solo pero no a es el esos País Vasco, y en Navarra, por eso iba a decir. Y en Cataluña, y en Aragón, y en Andalucía, es decir... Iba a decir eso, precisamente, que en todos los lados, y no solo políticos, sino ciudadanos de a pie, policías, todas las víctimas, este acto va en homenaje también para todos ellos. Y yo creo que a partir de ahora ya es buen momento para que abramos un poco el acto para todos, si os parece. Y quiero aprovechar para decir que, oye, me parece muy bonita esta costumbre que estamos instaurando hoy. Yo creo que aunque no haya elecciones, esto se tiene que mantener. Que aquí estamos los primeros 30 que nos hemos reunido hoy y que lo recordaremos el día que Javier presida Navarra, el día que tú presidas Cataluña, que todo llegará, el día que Carlos presida el País Vasco, que todo llegará. Eso está más jodido. Bueno... Pues lo mío. Bueno. Oye, si fuera fácil no sería divertido. Pero yo creo que a partir de ahora tenemos que mantener esta costumbre y reunirnos aquí todos este grupo de amigos una vez al año. Y seguro que se va a ir uniendo más gente. Y si hoy aquí somos 30, no me cabe la duda que próximas veces seremos 50, 100, 150 y llegaremos a miles. Y yo creo que ya... pues pero eso. la próxima Mañeru, que hay buen clarete. La próxima donde queráis, también os podéis estirar Pepe Vasco, Pepe Catalán, o sea, no pasa nada.
Y nada, ahora ya, pues lo dicho, bueno, lo primero agradeceros a los tres vuestra sinceridad, vuestra espontaneidad, vuestra cercanía, vuestro buen ambiente, y yo creo que ha quedado plasmado, pues eso, ¿no? Que el Partido Popular es un partido ahora de ilusión, de alegría, de ese sufrimiento no se olvida, y como decía Alejandro, tomarnos las cosas muy en serio, no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a seguir en ello y nada, está el turno de preguntas. Como somos pocos, yo creo que no hace falta micrófono, pero bueno, si alguien quiere el micrófono, se le acerca. Yo creo que con que os vayáis levantando, animaos, porque yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad todos, y más aún los ciudadanos, de estar cerca y tener la oportunidad de preguntar con esta cercanía a estos tres políticos, a estas tres personas y a estos tres amigos. Así que, oye, no seáis tímidos. Muchas gracias, Amelia. No seáis tímidos y adelante. Y ahora ya la palabra es vuestra y está abierto para quien quiera. Pues tendremos que ser más. Hemos invitado a todo el mundo. De hecho, hemos venido a poner carteles y nosotros hemos hecho propaganda del... Pero es conveniente que la gente venga también a... Pero mira, déjame que te cuente una cosa. Por cierto, hemos estado en Urdach, en tu maravilloso pueblo. Hemos ido... Sí, bueno, maravilloso para los que venimos de fuera, evidentemente. Así. Pues tienes que ser... Pues te animo a que seas la alcaldesa por nuestro partido. Eso ¿eh? Que te presentes y ya tenemos, ¿eh? Próxima alcalde. Próximo alcalde. Silvia, la alcaldesa. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Mira, yo tenía una concejala en Legazpia, Guipúzcoa profunda, ¿eh? En aquellos momentos donde ETA nos mataba. Ella no era de Legazpia, nadie quiso ir por las listas de Legazpia. Y en Legazpia teníamos 350, 400 votos. Y ella fue desde San Sebastián a Legazpia. Iba todos los días desde San Sebastián a Legazpia. Bien, y sacó la concejalía. Y le votaron pues, esos 350 o 400 votos que teníamos en las generales, en las autonómicas, se lo volvieron a votar a ella, sabiendo que no era de Legazpia. Y al transcurso de los años, cuando pasaron 3 o 4 años, un día estoy con ella y me dice, Carlos, te voy a decir una cosa. Yo llegué a Legazpia, yo no conocía a nadie de los que me habían votado. Estuve en el ayuntamiento esos años, mi despacho abierto en esos años. Nadie del pueblo entró jamás a decirme o a pedirme algo para el pueblo. Iba por la calle y nadie me hizo ni una mueca o un guiño del ojo para decirme, yo te voto. Nadie. Es decir, pero hay gente anónima que hoy estoy seguro que les hubiera gustado venir aquí y dice, pero que no se atreven todavía, porque es muy difícil y muy fastidioso para muchos estar con determinados partidos políticos como el nuestro para que no le vean, para que tal, porque sabemos quiénes están todavía dominando en la zona. Con eso tenemos que ir rompiendo. Con eso tenemos, y por eso, para mí, que tú eres de Elizondo y ella es de Urdach, sois verdaderos héroes aquí. A las dos y el aplauso para vosotros. Pues con enormes dificultades todavía. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos unas perspectivas electorales mejores, pero todavía modestas. Mejores, me refiero que a las últimas municipales, porque, aunque evidentemente con connotaciones distintas a las que viven ellos, para mucha gente en los municipios del interior es un auténtico desafío presentarse a una alcaldía, incluso sabiendo que no van a salir. Pero es que puede acabar significando la muerte civil allí. Y no es la muerte física, pero sí es la muerte civil, es el rechazo en el mundo asociativo, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro problema añadido, que este es del sistema, podríamos decir. En los años 80, el Partido Popular de Cataluña tenía fuerza en el interior, en los pueblos pequeños, y tenía mucha debilidad en las poblaciones grandes, la costa, etcétera, etcétera. Eso se ha invertido. Primero, por el envejecimiento de lo que era nuestra afiliación. Nosotros teníamos alcaldes en los años 80, Alianza Popular tenía alcaldes en poblaciones de 500 habitantes, tenía 40 alcaldes en Cataluña, por increíble que pueda parecer. Todo en poblaciones muy pequeñitas. Era básicamente cuando Pujol inicia su proyecto político, se lleva prácticamente al 90% de los alcaldes franquistas, cosas veredes, ¿no? Tanto que el 90% de los alcaldes franquistas se hacen de Convergencia y el 10% de Alianza Popular.
y muchos de ellos mantuvieron la popularidad durante unos años y fueron alcaldes unos años con las siglas de Alianza Popular. Cuando van falleciendo, no se produce un relevo. ¿Por qué? En primer lugar, porque evidentemente el sistema de incentivos no te ayuda. Si la Generalitat de Cataluña ha ido recibiendo todas las competencias y el Estado ha desaparecido de Cataluña, todas las subvenciones las controla la Generalitat. No hay un sistema de incentivos que lleve a la gente, como decía antes, los que lo hicimos de jóvenes casi en aquel momento por amor al arte, porque no era una opción suicida, pero lo hicimos igualmente por ideología. Mucha gente pues, legítimamente se acerca también a la política pues, para mejorar su pueblo, con aportaciones de las consejerías, etcétera, etcétera. Es una visión, insisto, totalmente legítima de la política municipal. Pero eso en Cataluña para nosotros es imposible. Y luego otras cosas también que han ocurrido en las que tenemos que hacer autocrítica como partido. Incluso en lugares donde habíamos ganado las elecciones, en algunos momentos, en el año 2011 volvimos a tener un grandísimo resultado electoral en Cataluña. Y nuestro partido, pues, cuando tenía que negociar los presupuestos, los seguía negociando con los alcaldes convergentes, no con los nuestros. Así lo digo. Y así son las cosas, ¿no? Y así se las hemos contado, como decía en el programa. Entonces, hay algunos errores que se han cometido. Las cosas no están como están porque sí. La hoja de servicios de nuestro partido a España es incomparable, sin duda. Y más si la comparas con el Partido Socialista. Por supuesto. Pero también hemos cometido errores. Y así como creo que durante muchos años el pacto constitucional, su desarrollo contribuye a una pacificación en España y sobre todo a una convivencia, hay un momento en el que ya se empieza a ver clarísimo que el nacionalismo se está pasando de la raya. Y lo que no puedes hacer es seguir regándolo. No puedes seguir regándolo. Porque al final, ¿qué hacen cuando se ven suficientemente fuertes? Te dan el hachazo. Luego fracasan, pero te han dado un hachazo que te hace mucho daño. Porque lo que ha ocurrido en Cataluña hace mucho daño a Cataluña, pero también al conjunto de España. Entonces, por ir un poquito, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros lo primero que hacemos, evidentemente, es no parar. Si os fijáis, los que nos seguimos en las redes, pues cada semana visitar 3 o 4 pueblos. Cuando antes la señora, que comparto lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que por supuesto que no hay que lamentarse, que si solo está usted, pues gracias a usted por estar, no pasa nada. Yo, como decíamos alguna vez, yo he ido a un pueblo, a Solivella, en una campaña electoral y me di el meeting a mí mismo, porque no había nadie. O sea, que todo es susceptible de empeorar. Pero normalmente, ahora, en esta etapa que estamos viviendo, nos estamos encontrando con una cosa esperanzadora. Y es que vamos a un pueblo, hacemos esto típico que poner unos carteles y tal, y si antes no venía ninguno, ahora aparecen 4. Y a lo mejor 2 de ellos que no son el afiliado, con todo el respeto, solo faltaría, a ellos les debemos todos, que lleva 50 años, que ya estaba en Alianza Popular, pero que ya está más renqueante. No, gente joven con mucha energía. Y dices, bueno, oye, aquí va a haber futuro. Y por lo tanto, con muchísimas dificultades, porque es muy probable que esta persona se presente ahora y a lo mejor no salga. Y vamos a tener que seguir apoyándolo a muerte, porque lo fundamental es que siga, porque en los sitios, en el mundo, sobre todo en las comarcas del interior de Cataluña y en el ámbito rural, ya sabéis que la barrera del 5% para los partidos pequeños es una barrera muy complicada. Y tenemos un montón de sitios con un 3,5%, con un 4,5%, etcétera, etcétera. Pero bueno, evidentemente, si el Partido Popular de Cataluña quiere coger músculo, el concejal del pueblecito más pequeñito es tan importante como lo que podamos tener en Barcelona, Badalona, Tarragona o los sitios donde tenemos más fuerza. Yo le había pedido, quiero terminar y quiero pedir unas disculpas, que tengo que marchar porque mañana tengo a Cuca Gamarra en La Guardia, maravillosa ciudad de La Rioja Alavesa, y esta noche me acaba de poner que está en Logroño, a ver si cenábamos juntos. Entonces voy a salir ya para vernos, para preparar un poco lo de la Guardia. Vamos a ver, cuando estaba comentando, yo os voy a decir, no quiero que sea una frase lapidaria, aunque lo sea, porque hay que intentar acabar con ella. Pero en el hilo de esa noticia, de esa pregunta que le hacías tú y al hilo que lo hacía la compañera de Elizondo, yo os digo una cuestión circunscrita al País Vasco. ETA no mata, pero ETA manda. Cuidado, ¿eh? ETA manda en muchos pueblos, ¿eh? No se puede ser en muchos pueblos del Partido Popular, del Goierri o del interior de Vizcaya,
porque te ponen, te hacen la vida imposible de otra manera. No se puede tener un negocio y decir claramente, tengo una panadería y yo soy del PP, o pongo la cara ahí de Iturgaiz de turno del Alberto Núñez Feijóo porque me da la gana, porque te hacen un boicot. Es decir, insisto, ETA ahora no mata, pero ETA manda. Y manda mucho, en mucho. Y cuidadito, porque en Guipúzcoa ese es el miedo que tiene el Partido Nacionalista Vasco, que la juventud desgraciadamente está ganando, o Bildu está ganando adeptos con la juventud. Y cada vez al PNV, gente muy mayor, como el Partido Popular, en el País Vasco se nos muere la gente, pero la gente joven vota. Es que en la Rioja Alavesa, que acabo de citarlo, el otro día me decía el concejal de La Bastida, es que los chavales jóvenes ahora, que son sus abuelos de derechas o carlistas, los padres nacionalistas igual, pero es que del carlismo nacionalismo, el nacionalismo a Bildu. Dice, en la Rioja Alavesa, fijaros. Dice, entonces, ahí tenemos, Javier, para darle a otro de por qué sucede esto. Educación, medios de comunicación, ETV que la sufrís aquí en Navarra, es decir, cuestión. Y mucha gente se pierde el talento, es decir, la gente por el idioma, por las oportunidades, por la falta de oportunidades, se está marchando del País Vasco. Euskadi pierde talento, pero es que no exporta talento, porque una persona, imaginaros, de Madrid, ingeniero, por eso os lo cuento porque lo sé, o de Sevilla, que le ha llamado una empresa importante en el País Vasco a venir a trabajar, que tiene chavales pequeños o de mediana edad, no quieren venir porque les tienes que matricular también en euskera. Dice, ¿cómo empiezo yo con mis hijos en euskera que no van a entender? Cuando sé que yo en esta empresa aquí solo voy a estar 3 o 4 años. Dice, los estonios o los checos saben que su idioma les limita. ¿Qué hacen? Aprenden inglés. Y aquí, claro, tenemos nuestra cultura. En el País Vasco es el euskera, o en una parte de Navarra pues el euskera. Pero el euskera no tiene que ir unida a la imposición. Si ese es el problema del euskera, cuando te lo imponen. Y es el que mayor daño hace a la lengua, la educación, y aquellos polvos trajeron estos lodos en muchos de esos. Bueno, pues una de las cosas que podéis hacer es analizar lo que ocurre en Cataluña desde el año 2012 para hacer exactamente lo contrario. Y entonces podréis evitar sufrir los mismos errores que sufrimos nosotros. Yo antes, quizás es un argumento un poquito de brocha gorda, pero creo que refleja bastante a la perfección lo que ha ocurrido en Cataluña con nuestro espacio político. A raíz del 1 de octubre, la mitad de la población en Cataluña considera que somos unos sádicos que mandamos a la policía a pegar a las abuelas, y la otra mitad considera que fuimos unos pusilánimes blandengues que no defendimos la unidad de España con suficiente fuerza. Claro, eso provoca, sobre todo entre los que creen que fuiste demasiado pusilánime, que el partido estuviera a punto de desaparecer en 2 ocasiones y que Ciudadanos llegara a ganar unas elecciones en Cataluña. Luego Ciudadanos hizo una cosa muy buena en Cataluña en su momento y luego una muy mala que les va a llevar a la desaparición. La buena es que hicieron un proyecto comprometido con España y la Constitución, pero diseñado desde Cataluña y no desde Madrid. Y era inequívocamente españolista. No tuvieron que hacerse ni los nacionalistas ni copiar a Convergencia, no. Se equivocaron cuando en el mejor momento para ellos se van todos a Madrid demostrando que en el fondo lo único que les importaba era irse al famoseo y no dar la batalla allí. Luego Vox recoge la indignación del tsunami. Cuando en Cataluña arde, aquellos días y había un ambiente casi en las calles, salías a la ventana, parecía Kosovo, era una locura, todos los contenedores quemando, portadas de todos los periódicos. Ocurre una cosa muy preocupante y es que una parte de tu electorado pierde la fe en el pacto constitucional. Y empiezan a creer, aunque sepan que no es posible, en las soluciones autoritarias para resolver ese problema. Eso es Vox. La idea, claro, los de Vox se podían permitir el lujo prácticamente de decir, bueno, es que los vamos a ilegalizar a todos, los vamos a meter en la cárcel a todos, Oye, estamos en una democracia. Ya se queda rabia lo que están haciendo, pero estamos en una democracia. Y de ahí viene la fuerza. Yo creo que lo que estáis haciendo ahora es el camino. Yo, como decía antes, no vengo a daros lecciones de nada, en todo caso vengo también a aprender, porque creo que
quien ha dado ahora mismo mensajes contradictorios y equívocos en relación a los temas fundamentales es UPN. Y creo que quien está manteniendo ahora mismo lo esencial firme es el Partido Popular. Y evidentemente UPN pues continúa siendo un partido político aquí con una enorme tradición y una enorme implantación. Pero creo que si mantenéis esa línea, los que iréis creciendo sois vosotros. Y creo que nosotros en Cataluña lo que no podemos hacer, insisto, es creer que nos va a resolver los problemas la burguesía nacionalista, que son bomberos pirómanos. Primero provocan el incendio y luego van a Madrid a decir que lo van a pagar ellos. Y muchas veces les compran la mercancía en Madrid. PSOE y a veces también. Pues yo creo que lo estáis haciendo bien. O sea, humildemente es lo que pienso. O sea que, si queréis seguir haciéndolo bien, Cataluña, dejad que nos peguemos allí y vosotros seguid vuestro camino, que lo estáis haciendo muy bien. Todo se puede, todo se puede. Bueno, muchísimas gracias.